Hace más de 250 años, en el pueblo de Tuama, una mujer llamada Lorenza fue detenida a causa de una denuncia. Era una viuda indígena a la que se acusaba de haber usado arte diabólico para dejar muda y paralizar los brazos y piernas de una de sus vecinas. Para la época, el delito era muy grave. Se la acusaba de ser una hechicera. La historia permite que nos adentremos en el mundo de las creencias populares en un escenario hoy bastante olvidado, el de los pueblos de indios de la época colonial. Pero ¿quiénes eran las hechiceras? ¿Qué hacían y por qué las perseguían? Esto es Tuama en la actualidad, un lugar donde solo viven 5 familias en el departamento de Silípica, provincia de Santiago del Estero. En el siglo XVIII, este era un pueblo de indios, es decir, una aldea que poseía tierras pertenecientes a la comunidad que no se podían vender. Tenía además sus propias autoridades, que eran los caciques y el cabildo indígena. Aquí, en 1761, Lorenza fue acusada de hacer daño a una vecina a través de la hechicería. En las afueras de la ciudad de Salamanca, en España, había una cueva en la que se decía que celebraban aquelarres, ceremonias de brujería. Es por eso que se empezó a llamar Salamancas a esos encuentros. Las Salamancas santiagueñas, donde Lorenza y otras acusadas dijeron que habían aprendido el arte de la hechicería, eran reuniones nocturnas celebradas en el monte. Es decir, en la zona donde vivían los fugitivos de los pueblos, los sin ley, y donde también había indios infieles, que en la región del Chaco seguían siendo independientes de los españoles. La hechicería, entonces, surgía de los márgenes de la sociedad colonial. Se decía que en las reuniones los presentes alternaban con víboras y arañas, renunciaban al catolicismo y hablaban con el demonio, el supay, que se les aparecía en forma de hombre o de chivo para dictar las enseñanzas. No había distinciones entre hombres y mujeres, ni de clase ni de raza. Todos estaban desnudos, anulando las diferencias sociales que marcaba la ropa. La creencia en las Salamancas era un producto de la sociedad mestiza colonial. Conjugaba elementos de la demonología europea, la idea de la reunión con el demonio en una cueva, con antiguos motivos rituales indígenas, andinos y chaqueños, como la costumbre de reunirse en el monte en los tiempos de recolección de la algarroba y el uso de alucinógenos. En esos encuentros se celebraban los vínculos comunitarios, eventos importantes como nacimientos, y se tejían alianzas entre diversos grupos. Ahora, esa práctica tradicional, anterior a los españoles, había dejado su lugar a las menos numerosas reuniones de iniciados en el arte, que allí obtenían las hierbas y los insectos necesarios para los encantos. Creían que una hechicera podía meter insectos y reptiles en el cuerpo de su víctima. Creían que se podía matar mágicamente o que podía hacerse que una persona se enamorara de otra. Creían que las hechiceras podían reparar lo que habían hecho y que había curanderos que también tenían ese poder. El caso de Lorenza y las otras mujeres acusadas de hechicería en Santiago del Estero es un ejemplo de la combinación de elementos de la cultura española con las culturas indígenas, que dio lugar a creencias nuevas, mestizas. Algunas mujeres encontraron en la práctica de la hechicería una forma de adquirir poder, de resistir y de ser temidas. Pero también fueron perseguidas y estigmatizadas, porque eran mujeres, porque eran indias, porque eran pobres, porque no tenían quien las defendiera. En suma, porque ocupaban el lugar más bajo de la sociedad.